Después de las últimas observaciones de 3IATLAS realizadas desde Marte, la comunidad científica se encuentra en un punto de máxima expectación. Este visitante interestelar, descubierto por primera vez en 2024, continúa su viaje hacia el perihelio, el punto más cercano al Sol, que ocurrirá el 29 de octubre de 2025. Un momento decisivo que podría revelar información crucial sobre su origen, su composición y, quizás, sobre los procesos que dieron forma a sistemas estelares más allá del nuestro. En días recientes, la Agencia Espacial Europea ESA publicó un conjunto de imágenes obtenidas por sus sondas en órbita marciana, entre ellas el Trace Gas Orbiter. Estas imágenes mostraban una secuencia fascinante. Un pequeño punto luminoso desplazándose lentamente contra el fondo oscuro del espacio, atravesando la línea de visión marciana con una precisión milimétrica. Aunque los resultados iniciales no fueron fáciles de interpretar, sí confirmaron dos cosas fundamentales. 3IATLAS se encuentra exactamente donde los cálculos predecían. No realizó ningún tipo de maniobra orbital ni utilizó a Marte como asistencia gravitacional, lo que refuerza su naturaleza pasiva y su origen natural. Sin embargo, tras esas observaciones, algo inquietante ocurrió. El flujo de datos comenzó a disminuir. Durante semanas, apenas se recibieron nuevas actualizaciones. Las redes sociales y foros astronómicos se llenaron de rumores, teorías y desinformación. Algunos afirmaban que la NASA ocultaba información, otros, que el objeto había cambiado misteriosamente su trayectoria. La realidad, sin embargo, es más simple y más impresionante. El cometa 3IATLAS está entrando en conjunción solar. Eso significa que, desde la Tierra, su posición se alinea casi por completo con la del Sol, haciendo que la luz solar lo oculte de nuestra vista. El brillo del astro es tan intenso que ningún telescopio terrestre puede observarlo directamente. En otras palabras, 3IATLAS ha desaparecido temporalmente detrás del resplandor del Sol. Durante este periodo, los astrónomos están ciegos. Solo los instrumentos espaciales ubicados lejos del plano eclíptico podrían seguir su rastro, pero incluso para ellos, la tarea resulta casi imposible. A pesar de esa falta de visibilidad, los cálculos orbitales son precisos. El cometa continúa su curso sin desviaciones. Según las proyecciones, alcanzará su máxima velocidad en los próximos días, acercándose a unos 68 km por segundo, más de 240,000 km por hora mientras se precipita hacia su punto más cercano al Sol. Esta velocidad colosal convierte a 3IATLAS en uno de los cuerpos más rápidos jamás registrados en el sistema solar, comparable solo con los cometas que caen directamente hacia el Sol o con las sondas humanas que utilizan maniobras gravitacionales extremas. El nivel de energía al que está siendo sometido es tan alto que cualquier error en su estructura podría fragmentarlo. Por eso, el perihelio no solo es un punto de máxima aproximación. Es una prueba de supervivencia. De acuerdo con los cálculos más recientes, el cometa pasará a una distancia de 1,36 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 203 millones de kilómetros, lo que significa que no se acercará tanto como para desintegrarse, pero sí lo suficiente como para ser bañado por una intensa radiación. En ese punto, las temperaturas podrían superar los 500 grados Celsius, lo bastante altas para sublimar parte del hielo y el polvo de su superficie. Los científicos creen que su núcleo tiene entre 2 y 6 kilómetros de diámetro, un tamaño considerable que le permitiría sobrevivir, aunque no sin dejar cicatrices si logra resistir. El cometa podría volverse temporalmente más brillante, reflejando la luz solar y formando una cola espectacular visible desde la Tierra a principios de noviembre. Esto permitiría comparaciones directas entre su luminosidad antes y después del perihelio, lo que ayudaría a determinar si perdió masa, si se fracturó o si su composición cambió por efecto del calor extremo. Hasta ahora, los datos sugieren que 3IATLAS se comporta de manera totalmente natural, sin señales de maniobras artificiales ni alteraciones en su trayectoria. Pero los científicos no descartan sorpresas. Cada paso de un objeto interestelar representa una oportunidad única. Desde el paso de Oumuamua en 2017, y más tarde 2I, Borisov en 2019, ningún visitante procedente de otro sistema estelar había despertado tanta expectativa. Lo que hace especial a 3IATLAS es su tamaño, estabilidad y trayectoria limpia, lo que permitirá analizarlo con mucho más detalle.
El 29 de octubre del año 2025, una fecha marcada en los calendarios de todas las agencias espaciales después de semanas de silencio y especulación, el cometa interestelar 3 y Atlas alcanzaba su punto de máxima aproximación al Sol. El perihelio durante los últimos días su trayectoria había sido monitoreada con precisión matemática, aunque los telescopios terrestres no podían ver resplandor. El solar lo había ocultado envolviéndolo en un manto de fuego y misterio, y ahora mientras se adentraba en esa zona de intensa radiación, todos esperaban la misma respuesta: ¿podrá sobrevivir? En ese instante 3 y Atlas viajaba a una velocidad cercana a 68 km por segundo, equivalente a más de 240.000 km por hora. A esa velocidad cada segundo bastaba para recorrer casi el diámetro de la Tierra. El calor era insoportable, las partículas solares golpeaban su superficie con una violencia inimaginable, desgarrando el material más débil y provocando una tormenta de gas y polvo. El hielo de agua, el dióxido de carbono congelado y los compuestos orgánicos comenzaban a sublimar, transformándose en una brillante coma que envolvía al núcleo como una corona incandescente. Desde la distancia el cometa parecía un ojo ardiente que atravesaba la oscuridad. Los sensores del Observatorio Solar y Heliosférico y del Solar Orbiter fueron los primeros en detectarlo, apenas un punto brillante cerca del borde del Sol, pero su brillo cambiante revelaba actividad. Los primeros datos sugerían que el cometa no se había fragmentado contra todo pronóstico. 3 y Atlas resistía. Mientras tanto, los astrónomos del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra y del Instituto de Astrofísica de París analizaban cada variación de luz. El objetivo era detectar signos de rotura, eyección de fragmentos o cambios en su trayectoria, pero los cálculos se mantenían estables. Su órbita seguía siendo la misma. Era una señal talentosa, aunque nadie se atrevía aún a celebrar. Las temperaturas cerca del perihelio alcanzaban niveles que en la Tierra serían imposibles de imaginar. Por cada metro cuadrado de superficie, el cometa recibiría más de 1000 vatios de radiación solar, suficientes para hacer hervir cualquier metal conocido, y sin embargo el núcleo de 3 y Atlas, formado hace millas de millones de años en las regiones más frías del espacio interestelar, mostró una sorprendente cohesión. Era como si estuviera hecho de algo más resistente que el hielo y el polvo que componen los cometas comunes. Algunos científicos empezaron a plantear hipótesis más atrevidas. Podrían tratarse de un fragmento de un planeta enano destruido, o quizás del material residual de una estrella muerta lanzada al vacío interestelar por una supernova antigua. La posibilidad de que 3 y Atlas proviniera de una región completamente distinta de nuestra galaxia, quizás del entorno de otra estrella similar al Sol, comenzaba a sonar cada vez más plausible. Durante varias horas el cometa se encontró oculto en la cegadora luz solar. Los sensores detectaban picos irregulares en la intensidad luminosa, señales de explosiones súbitas de gas probablemente debidas al calor extremo. Era un espectáculo que nadie podía observar directamente, pero que todos imaginaban: un pequeño viajero interesante enfrentarse al poder del Sol. Pasaron los minutos, luego las horas, y cuando el cometa comenzó a alejarse lentamente del perihelio, algo inesperado ocurrió: su brillo, en lugar de disminuir, aumentó. Los astrónomos del observatorio de Mauna Kea en Hawái fueron los primeros en detectarlo, seguidos por los instrumentos del telescopio espacial Hubble. Las imágenes mostraban un resplandor mucho más intenso que el observado antes de su acercamiento. Era como si 3 y Atlas hubiera sobrevivido y además hubiera despertado. Su cola se extendía a millones de kilómetros, formando un rastro luminoso visible en el espectro ultravioleta. Los análisis preliminares indicaban que su composición se había alterado. Las proporciones de dióxido de carbono, agua y metales habían cambiado. Esto sugerencia que el calor había liberado capas más profundas del núcleo, exponiendo material que nunca antes había estado en contacto con el vacío del espacio. Los científicos estaban fascinados. Por primera vez pudieron observar directamente cómo un objeto interesante reaccionaba a la radiación de una estrella, y 3 y Atlas, en lugar de desintegrarse, había ofrecido una muestra viva de su estructura interna. A partir de este punto, cada día sería una carrera contra el tiempo. La NASA, la ESA y la Agencia Espacial Japonesa coordinaron una campaña de observación conjunta para seguir al cometa durante su salida del perihelio. Telescopios en la Tierra, el Hubble, el James Webb y hasta la sonda Hugo en ruta hacia Júpiter se alinearon para registrar su evolución. El objetivo era claro: entender cómo algo nacido entre las estrellas podía sobrevivir al fuego del Sol. Días después del perihelio, el cometa 3 y ATLAS volvió a hacerse visible. Las cámaras del observatorio de Mauna Kea en Hawái y del telescopio espacial Hubble registraron algo que descubrió incluso a los más escépticos. El núcleo del cometa no solo había sobrevivido al fuego del Sol, sino que brillaba más que nunca. Su coma, antes tenue, ahora era una esfera luminosa de tonalidades verdosas, con destellos rojizos que se extendían como lenguas de fuego. La cola se alargaba a millones de kilómetros, visible incluso en las imágenes de baja resolución.
Era un espectáculo que ningún otro cometa había mostrado después de acercarse tanto a una estrella. Los científicos comenzaron a estudiar las imágenes con detenimiento. Lo primero que notaron fue que el brillo del cometa no era constante. Se encendía y apagaba a intervalos regulares, como si respondiera a algún tipo de patrón. Durante horas, los instrumentos registraron pulsaciones de luz, similares a las de un faro que giraban lentamente en la oscuridad del espacio. Al principio se pensó que se trataba de una simple variación térmica, producto de la rotación irregular del núcleo. Pero cuando los datos de James Webb llegaron, algo llamó la atención. Las emisiones no correspondían a reflejos ni a actividad gaseosa, sino a radiación concentrada en un rango muy estrecho del espectro infrarrojo, una frecuencia que, por coincidencia o no, se encuentra dentro del rango utilizado para ciertas transmisiones de radio interestelar. La comunidad científica se dividió. Algunos afirmaban que era solo una coincidencia, un fenómeno natural producido por la sublimación de compuestos exóticos. Otros, en cambio, empezaron a considerar una posibilidad más perturbadora. ¿Y si el cometa 3IATLAS no era solo un fragmento de roca y hielo? ¿Y si llevaba consigo algo más? Una estructura, una composición, o incluso una tecnología que no comprendemos. Los análisis de las imágenes mostraron un detalle inquietante. En el núcleo, rodeado por la intensa luminosidad, se observaban 3 zonas de reflexión perfectamente simétricas, dispuestas en forma triangular. Los algoritmos de reducción de ruido confirmaron que no se trataba de un error óptico. Las 3 formaciones parecían metálicas y reflejaban la luz solar de una manera imposible para materiales naturales conocidos. El silencio se apoderó de los laboratorios. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo pensaban. 3IATLAS podía no ser un simple cometa interestelar. Quizás era un fragmento de una estructura artificial, una reliquia perdida de una civilización que existió mucho antes de nosotros, viajando durante millones de años entre estrellas muertas y soles nacientes. Los comunicados oficiales, sin embargo, fueron prudentes. La NASA, la ESA y la Agencia Espacial Japonesa publicaron una declaración conjunta asegurando que los patrones observados son consistentes con procesos de sublimación irregular y reflexión del hielo cristalino. Nada más. Ni una palabra sobre las 3 estructuras triangulares. Ni una sola mención sobre las emisiones de frecuencia constante. Pero los datos estaban ahí, y algunos astrónomos independientes comenzaron a filtrar imágenes procesadas que mostraban claramente los reflejos. En foros científicos, en redes y en comunidades de astrónomos aficionados, las teorías se multiplicaron. Algunos hablaban de un artefacto interesante abandonado. Otros, de una sonda natural convertida en cápsula del tiempo por las condiciones del vacío. Y los más atrevidos de un mensaje. Cuando el cometa comenzó a alejarse definitivamente del Sol, su brillo disminuyó. La radiación se atenuó, la cola se disolvió en la negra del espacio, y las pulsaciones luminosas cesaron. 3IATLAS siguió su curso hacia el borde del sistema solar, alejándose de la mirada de los telescopios humanos. En pocas semanas, desaparecería completamente del alcance óptico. Volvería al silencio del cosmos. Pero algo había cambiado. Los datos recogidos durante su paso revelaron una composición imposible de replicar en laboratorio. Isótopos de hidrógeno y helio que no pertenecen a nuestro sistema solar. Trazas de elementos pesados en proporciones anómalas. Y una firma espectral que, hasta hoy, ningún investigador ha logrado explicar del todo. En una entrevista posterior, un científico del Instituto de Astrofísica de París resumió lo ocurrido con una sola frase. 3IATLAS nos mostró que no todo lo que cruza el espacio está muerto. Algunas cosas solo están esperando ser vistas. El visitante interestelar había completado su paso. Había sobrevivido al fuego del Sol, había revelado su misterio, y había dejado tras de sí más preguntas que respuestas. Quizás, en algún punto de su viaje, vuelva a encontrarse con otro sistema estelar, otra civilización que lo observe, y que también se pregunte quién lo envió y por qué. Por ahora, el silencio ha vuelto al cielo. Pero el eco de su luz aún resuena en nuestros telescopios, como un susurro cósmico que nos recuerda que el universo guarda secretos que todavía no estamos listos para comprender. Y mientras 3IATLAS se aleja, un pensamiento persiste entre los observadores más veteranos. Si esto fue solo el comienzo, ¿qué más nos espera allá afuera? Soy Dante Silva, y si quieres seguir explorando los misterios del cosmos, las verdades que no todos se atreven a contar, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje hacia lo desconocido. Activa la campanita para no perderte lo que viene,
porque lo que descubriremos podría cambiarlo todo.